es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo en este amanecer con medidas extraordinarias en Bogotá por cuenta de la mala calidad del aire, por los incendios y porque vienen días y semanas difíciles. Es la definición del alcalde Galán, producto de las muy altas temperaturas. Este sábado, mañana sábado, atención, vuelve el pico y placa, primera vez en los últimos años que tenemos pico y placa en un día no hábil. Mañana pico y placa para carros que terminan con sus placas 6, 7, 8, 9 y 0. Pico y placa entre 6 de la mañana y 12 del día, totalmente atípico. Y ojo, porque también hay pico y placa para vehículos de carga, los más viejos, los que tienen más de 10 años, que tendrán pico y placa de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, los que tienen placas terminadas en impar, y de 1 de la tarde a 8 de la noche, los que tienen placa par. Se suspende el pico y placa solidario. Ya a partir de hoy no se puede pagar, que ese es el pico y placa solidario, para salir en el carro particular. Y también amanecemos en alerta hospitalaria. En toda la ciudad se recomienda desde esta mañana el uso del tapabocas. No podrá haber ejercicio al aire libre. Hoy anunciarán que no hay ciclovía este fin de semana. Por más de que tengamos días soleados, está prohibido el ejercicio porque es muy mala la calidad del aire en Bogotá, por los incendios, por los muy fuertes vientos, que fue la misma causa por la que se cerró El Dorado hace 24 horas. Y para los niños que están preguntando, para los padres, la Secretaría de Educación está definiendo esta mañana cuáles son los colegios públicos y privados, no importa, que pasarán desde el lunes a clase virtual, dependiendo de las zonas que tienen peor calidad del aire. Esa secretaría va a definir especialmente en colegios, ojo, que están por ejemplo en Bosa, o Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito, Fontibón o Ciudad Bolívar. No está allí Chapinero, que es una paradoja, a pesar de que la gran emergencia, la del cerro en el Alto del Cable, está allí en Chapinero, en las montañas orientales de Bogotá. Esta mañana el incendio está controlado en el páramo de Berlín, en Santander. El descontrolado está en el Tuparro, que queda en Bichada, que está en proceso de controlar, es el del Cerro del Cable en Bogotá. Dice la Unidad de Gestión de Riesgo que esta mañana hay 20 incendios activos en todo el país. El IDEAM advierte que febrero será el mes más caliente de los últimos años. El presidente Petro activó desde el Pacífico colombiano, en donde estará gobernando hasta mañana, un puesto de mando unificado nacional. Le está pidiendo a los alcaldes que coordinen con su gabinete, con ministros y viceministros, la atención de la emergencia para disponer y organizar todo el tema de helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y la activación de la ayuda presupuestaria que se necesita. La verdad es que en este momento se necesitan helicópteros y aviones, que es lo que le está pidiendo el gobierno a nivel internacional. Ya respondieron la solicitud de ayuda desde afuera, Estados Unidos, Canadá, Chile y Perú. Vamos a hablarles de este tema de los incendios esta mañana en el Cable, en el Cerro del Cable en Bogotá. La situación sigue crítica, ya está entrando el hollín y el humo a los muchos apartamentos que están ubicados sobre esa ladera oriental de Bogotá. Y el fin de semana van a estar trabajando por decenas. Va a seguir seguramente el intenso trabajo de esos héroes, de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, de la policía, de la defensa civil, de los bomberos, de los organismos de socorro que están atendiendo allí denodadamente, incansablemente el fuego. Vamos a hablar de incendios, atención, y la Corte Suprema de Justicia volverá a intentarlo. Ayer hicieron la primera votación, no hubo humo blanco. El fiscal general de la Nación termina su periodo el próximo 12 de febrero, tal y como quedaron las cosas, con una Corte Suprema de Justicia que no quiere votar rápidamente.
se va a quedar encargada la vicefiscal Marta Mancera. Ayer inclusive en las 3 votaciones que hubo ganó el voto en blanco. Ninguna de las ternadas logró los mínimos, los 16 votos que se requieren para reemplazar al fiscal Francisco Barbosa. Si ustedes se pegan una pasada en redes sociales, verán la gran tendencia promovida por el petrismo intentando presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija rápidamente fiscal. Se está dando allí un pulso muy importante. Que todavía no haya nueva fiscal significa que la vicefiscal Marta Mancera, que no le gusta al gobierno, se quedará seguramente durante un rato largo. A propósito del presidente Petro, termina mañana sábado su gira por el Pacífico. Desde López de Micay, en Caulca, volvió a defender al canciller Álvaro Leiva, ataca a la Procuraduría y a la Contraloría, que fue la que le suspendió al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Estamos sin quien atienda los incendios y sin canciller a estas alturas. Bueno, o con encargados en situación de interinidad. También hubo llamado de atención a varios de los ministros del gobierno. Había sido primero el ministro de Salud, también jalón de orejas a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, le reclamó por la caída de los precios del café, al ministro de Minas lo regañó por las dificultades en el servicio de energía en habitantes allí en López de Micay. Como se esperaba, el gobierno designó a Cielo Rusinque como nueva superintendente de Industria y Comercio, entre otras cosas que significa que esa opereta que montaron, se inscribieron más de 80 candidatos, fue totalmente innecesaria. Estaba nombrada, estaba decidida la elección de la señora Rusinque desde el principio, se hizo oficial en las próximas horas. Ya les vamos a contar, a propósito de economía, de los efectos que tendrá para el bolsillo el tema del fenómeno del Niño, de las altas temperaturas y de los incendios, que es el golpe que todavía nos falta por contabilizar. Mientras en Colombia estamos en este tema, en los incendios, en Estados Unidos hubo anoche finalmente la ejecución en Alabama, mataron a Kenneth Smith. El preso lo asfixiaron con gas nitrógeno, un método nunca antes probado, sobre el cual alerta Naciones Unidas, dice es una forma de tortura. La noticia en desarrollo se producirá a las 7 de la mañana. Hora de Colombia. Naciones Unidas, a través de su Corte de Justicia, anunciará si hay medidas sobre la guerra de Israel, que está acusado el Estado israelí de genocidio. Es la acusación que hizo Sudáfrica. Se sumó el gobierno colombiano, del gobierno del presidente Petro, que a propósito recibe una carta llena de ironía del primer ministro Netanyahu, diciéndole al presidente Petro, sugiriendo que él, que ha tomado partido en ese conflicto internacional por Hamás, recuerde que Hamás tiene secuestrados, uno de ellos es de nacionalidad colombiana. Noticias de Colombia y el mundo. En este viernes 26 de enero acaba de renunciar el técnico del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, que terminará esta temporada, pero dejará de serlo el próximo mes de junio. Una renuncia sorpresiva en el equipo en donde milita nuestro Lucho Díaz. 6-7 minutos, bienvenidos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Ustedes saben que vienen semanas difíciles, estamos con un clima muy complejo, hoy vimos algunas nubes, pero todavía no vemos posibilidades de precipitación, infortunadamente. Bogotá alerta ambiental producto de la calidad del aire que se ha visto afectada por los incendios que se han presentado en los últimos días en la capital. Se perdió, digamos, el bosque de tantos años, no solamente años, sino siglos, y estamos perdiendo, digamos, el pulmón de la misma ciudad. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció medidas extraordinarias para la ciudad ante la alerta ambiental generada por los incendios forestales que han deteriorado la calidad del aire. En movilidad vienen algunas medidas que tienen que ver con esta decisión, que son importantes. Vamos a extender el pico y placa para vehículos particulares a los sábados. Pares en la mañana, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, e impares en la tarde, de 1 de la tarde a 8 de la noche. La alcaldía además estudia la posibilidad de que en las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar se realicen clases virtuales para evitar enfermedades respiratorias en los estudiantes. En educación vamos a hacer ejercicio y es a través de los canales de la Secretaría de Educación comunicarnos con los colegios directamente a los canales oficiales para transmitir a aquellos colegios que entran en virtualidad. En salud vamos a activar planes de emergencia hospitalarios. Entre tanto, no paran las labores para controlar los incendios que se registran en los cerros orientales de Bogotá, en la Quebrada La Vieja, el Cerro El Cable, el punto más crítico, y el otro foco en el relleno sanitario Doña Juan. Esto es indescribible, la tristeza que se siente. Las afectaciones son incalculables. Después de 4 días ardiendo los cerros y los valles de Frailejones en el páramo de Berlín en Santander, el incendio fue controlado por las autoridades. El daño ambiental es incalculable. Hay que venir a colaborar.
Mire el páramo, nos está quemando. Mire, Picacho, ¿cómo está? Este tesoro hídrico de los santanderianos, de los colombianos. Y se espera por parte del gobierno nacional una acción rápida y contundente para comenzar su recuperación. Pedro Conde, subdirector de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander. El incendio se encuentra controlado en un 100%. Seguimos haciéndole seguimiento, verificación. Y veo que lo que yo había sembrado este fin de semana pues, se nos quemó. Y aquí, en esta parte, y eso faltaban las chispas. Coloquió el viento, eso eran llamas, totalmente en llamas. Más de 8.000 hectáreas de bosques del Parque Nacional Natural del Tuparro, ubicado en el departamento del Bichada, ya han sido consumidas por las llamas. Esta emergencia ya completa varios días activa y solo hasta hoy se planea que ingresen organismos de socorro a combatir el fuego. Ante los incendios, el Ministerio de Defensa reveló que están desplegados más de 2.600 integrantes de la fuerza pública que han logrado extinguir más de 200 conflagraciones en el país. La viceministra de Defensa, Daniela Gómez. Estamos haciendo todas las gestiones para apoyar al sistema de emergencias del país. Estamos desplegando todas nuestras capacidades a lo largo del territorio nacional. El presidente Gustavo Petro anunció la activación de protocolos internacionales para obtener ayudas por la emergencia que se está viviendo en el país. Tenemos que pedir ayuda internacional, hablar con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con las entidades del caso a nivel internacional para que vengan aviones, etcétera, y nos ayuden, como nosotros hemos ayudado en otros desastres de otros países. Para el presidente del Senado, parte de la emergencia por los incendios se debe a la falta de autonomía presupuestal que tienen las regiones, y explicó así su argumento. Es que el centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio, porque no hay presupuestos para bomberos, no hay presupuestos para helicópteros, no hay presupuesto para nada. José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, citará a un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velázquez, para que responda por el 40% de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial que están fuera de servicio y que por eso no han podido apoyar a los socorristas que atienden los incendios forestales. El presidente Gustavo Petro, en la visita que hizo en López de Micay, en el Cauca, reiteró la falta de gestión de sus ministros y cuestionó a la procuradora Margarita Cabello. Nos tienen bloqueado el presupuesto de educación para hacer las sedes universitarias. ¿Quién dio la orden? ¿En dónde está la norma? ¿Dónde está la procuradora que resuelve el problema? Y como ha hecho durante esta semana en el Pacífico, volvió a cuestionar a sus ministros. Primero a Jennifer Mojica, la ministra de Agricultura. ¿A dónde vendíamos el café? Éramos el segundo productor mundial. Hoy somos el quinto. Si la ministra de Agricultura no se pone las pilas. Después el turno fue para Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. Si no tenemos luz, como me dicen que no hay, el ministro debería explicarnos qué pasa con la energía eléctrica de López de Micay. 12 días sin luz. El voto en blanco ganó el primer pulso para la elección de la próxima fiscal general de la Nación. 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia manifestaron su indecisión frente a la terna presentada por el presidente Petro. El gobierno nacional designó a Cielo Rusinque como nueva superintendente de Industria y de Comercio. Es una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro, fue su directora de Prosperidad Social. En una carta privada y con el rótulo de asunto de suma importancia humanitaria, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le pidió al presidente Gustavo Petro hacer todos los esfuerzos para liberar a los 136 rehenes que permanecen en poder de Hamás en la Franja de Gaza. La petición se centra en que en este grupo está Elkana Bobot, israelí de nacimiento pero con nacionalidad colombiana. Escenas de caos se viven en la repartición de ayuda humanitaria en Gaza. Miles de personas escapan en estampida al ser tiroteados. En otro punto, manifestantes israelíes obstaculizan la entrada de los camiones con ayuda. Los muertos en la franja ya son más de 26.000. Cuando sean las 7 de la mañana, hora de Colombia, en La Haya, la Corte Internacional de Justicia se va a pronunciar en el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel. A las 7:53 de la noche, hora centro de los Estados Unidos, inició la ejecución de Kenneth Smith, de 58 años. Casi 30 minutos después, a las 8:25, fue declarado muerto en una cámara de ejecuciones en una prisión de Alton, Alabama. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se ejecuta a un condenado a pena de muerte suministrándole gas nitrógeno.
Colombia enfrentará a Brasil por el torneo de fútbol preolímpico que se disputa en Caracas, Venezuela. La selección Colombia deberá ganar y es que es última de su grupo tras 2 fechas disputadas, suma una derrota y la segunda fecha no la jugó. El partido se disputará a las 6 de la tarde en Venezuela. Héctor Cárdenas, técnico de Colombia, habló sobre la selección rival. Los conocemos muy bien, ellos también nos conocen muy bien. Es una selección que individualmente y colectivamente es muy buena. Escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Boombox suena a debatir sobre política y economía cuando sales a trotar. O suena a una maratón deportiva mientras sales a correr. Boombox suena a noticia, a historia, a actualidad y a mucho más. Escanea y escucha titulares deportivos, zorros y erizos, la puya, la celda. Y en el Zuletazo nos podrán escuchar a María Camila Carvajal y a mí, Felipe Zuleta. Desde tu tablet, encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. 6 de la mañana, 16 minutos. Comencemos con esta noticia, Ricardo, de última hora. Jürgen Klopp, el técnico alemán del Liverpool, el técnico de Lucho Díaz, ¿tiene cuántos años? Tiene 56 años. Acaba de renunciar, me da la impresión de que no para renunciar al Liverpool, para salir del fútbol. Por lo menos es una expresión que queda muy abierta. Es decir, Klopp estará hasta final de temporada. Terminará en julio, en el próximo julio de este 2024, su vínculo con el club inglés, donde usted bien ha dicho, actúa y es figura el colombiano Lucho Díaz. Dice que se está quedando sin gasolina, sin energía. De alguna manera no sabe uno si es un concepto de un entrenador que quiere tomarse un tiempo, un año sabático o más, o definitivamente quiere reconstruir o perfilar su vida de otra manera. Yo apuesto que vuelve en un año. Es decir, que descansa 6 meses, que descansa y vuelve. Es que el fútbol tiene esa pega que no creo que sea fácil. Bueno, de momento me parece, padre, que allí hay un anuncio importante. 6:17 minutos desde Europa. Silvia. Sí, Néstor, este es un completo shock no solamente para la ciudad de Liverpool, que ha visto renacer su fútbol, sino que también para todo el fútbol inglés. Jürgen Klopp, desde el año 2015 que estaba en el Liverpool, ha ganado una cantidad de copas impresionante, pero también él, como director técnico, fue nombrado el mejor técnico del mundo, the best, 2 años consecutivos, y es una persona profundamente querida en el Reino Unido. ¿Qué es lo que dice? Ha sido súper emocional su despedida. Sabes que se le había dicho al club en noviembre pasado, pero se la tenía muy guardada. Pero ayer, como ganaron para pasar a la Carabao Final, con gol de Luis Díaz, por cierto, ante el Fulham, resulta que decidió anunciarlo. Decía, yo soy un tipo normal, tenía una vida normal, pero ya no la tengo más, dice, y no quiero esperar a serlo tan viejo como para no volver a tener una vida normal. Así lo decía. I came here and I said it on the first day, as a normal guy. I am still a normal guy. I just don't live a normal life for too long now. And I don't want to wait until I'm too old for having a normal life. Eso es lo que dicen, no quiero esperar a ser viejo para no tener una vida normal. Y más adelante cuenta esto de que le falta gasolina que contaba Ricardo. Dice, yo se lo dije a mi esposa, soy como de esos vehículos de carrera que después de muchas carreras todo el mundo dice que todavía se ve bien, pero solo yo sé que ya el tanque se está vaciando y por lo tanto necesito descansar. Dice que se queda hasta fin de temporada, pero dice así de claro que se va. So you go as long as you have to go,
but then you need a break. And that's exactly what I know I have to do, but nobody has to worry until the end of this season. Dice que nadie se tiene que preocupar sino hasta el final de esta temporada. Una temporada que está siendo absolutamente de gloria. O sea, están líderes de la Premier League, arriba, 5 puntos por arriba de sus más cercanos seguidores. Están en octavos de final de la Europa League, donde terminó primero de su grupo con 4 triunfos y 0 derrotas. Está en la cuarta ronda de la FA Cup y, va a Wembley ahora a jugar esa final. La verdad es que es una temporada de gloria, pero él dice que ya sabía que incluso la temporada anterior decía, yo ya debería haberme ido, pero es tanto el amor que tengo por el Liverpool que lo dudé, dice. Gracias, Silvia. 6 de la mañana, 20 minutos. Allí, Felipe, seguramente hay una lección. No hay que esperar a tener 60 y pico, 70 y pico, 80 y pico para retirarse. Esta es la noticia. Jürgen Klopp deja el Liverpool. Acá cae como una bomba en el mundo del deporte. 6 de la mañana, 20 minutos. Permítame, Néstor, aparte del suceso que toca íntimamente con la afición colombiana por ese afecto que se ha generado con Liverpool, le hace Lucho Díaz, hay otra noticia que vamos a ampliar más adelante. Ya se sabía de la gira internacional de Colombia, la selección mayor, la que se prepara para la Copa América en los Estados Unidos, que será en Europa. Ya se ha confirmado día y hora y lugar exacto donde jugará Colombia frente a España el viernes 22 de marzo en el Estadio Olímpico de Londres a las 3:30 de la tarde de nuestro país, y Colombia frente a Rumania el martes 26 de marzo en el Estadio Wanda Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid, el 26 de marzo a las 2:15 de la tarde. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Desde el Bosque Calderón coordinan esta mañana las labores de rescate, las labores de contención de las llamas en ese Cerro del Cable que sigue vivo, desafortunadamente, desde donde el alcalde Carlos Fernando Galán anunció las medidas extraordinarias que rigen hoy en Bogotá. Mañana sábado, pico y placa, miles de estudiantes de colegios públicos y privados vuelven a clases virtuales. Ojo que hay cambios en temas de movilidad. Hay emergencia por razones de la mala calidad del aire en Bogotá. Alerta hospitalaria. Viviana Vargas. A raíz de las cifras arrojadas por el índice de calidad del aire IVOCA, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que a partir de hoy se declarará alerta zonal de calidad del aire en el sur de la ciudad. Esto se toma entonces en las localidades de Bosa y Kennedy, integralmente las dos localidades, y parcialmente en las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito, Fontibón y Ciudad Bolívar. Nosotros vamos a informar en todas las redes exactamente la delimitación que tendrá esta decisión. Es la delimitación establecida precisamente en el protocolo que existe cuando se toma la decisión de alerta zonal por deterioro de la calidad del aire. También informó que se tomaron medidas en movilidad. El pico y placa ya no será de lunes a viernes, sino que será de lunes a sábado. Esta medida inicia este 27 de enero, donde no circularán las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 y rigen los horarios de 6 de la mañana al mediodía. El pico y placa solidario se suspende trámite de nuevas solicitudes de pico y placa solidario, es decir, los que hoy tienen pico y placa solidario ya solicitud hecha y pagada podrán obviamente circular. Los que no va a haber nuevas solicitudes que se acepten durante la emergencia. El alcalde también se refirió a los planes de atención hospitalaria que son fundamentales para la gestión frente a esta situación de crisis de salud pública que se presenta en la ciudad. En salud vamos a activar planes de emergencia hospitalarios, vamos a tener preparado el sistema hospitalario para la necesidad que se presente, vamos a hacer acciones de información, de educación y comunicación para prevenir afectaciones en salud en la población general y particularmente en la población que tiene algún riesgo particular. El alcalde añadió que los colegios que les va a tocar de manera virtual se les comunicará a través de los canales de la Secretaría de Educación. No serán todos los colegios, sino los colegios que están ubicados en las zonas de influencia de los incendios forestales. Vamos a hacer el ejercicio, como lo anunciamos anoche también, y es a través de los canales de la Secretaría de Educación comunicarnos con los colegios directamente a los canales oficiales para transmitir a aquellos colegios que entran a partir de mañana, adicional a los colegios que entraron hoy en virtualidad. La directora del IDEAM, Gislaine Echeverry, destaca que a pesar de ser común experimentar sequías en esta época, la combinación con el fenómeno del Niño está generando una crisis climática, ya que en el 2020
Se cerró como el año más cálido registrado, marcando un precedente que afecta a las temperaturas en todo el territorio nacional. A pesar de que se espera que el Niño se estabilice en marzo, puede que el fenómeno persista hasta abril, con una transición a una fase neutral. Todos estos factores están convergiendo en nuestro país y están ocasionando puntos de calor que a su vez generan amenazas por incendios forestales. Tenemos más de 900 amenazas, municipios amenazados por incendios forestales. Esto es prácticamente casi todo el país. Pero en consecuencia de ello, no solo Bogotá sufre de incendios. Neumocon, Cundinamarca, ha sido una de las más graves del departamento. Las llamas ya se extendieron a varias veredas y las inspecciones determinan que supera las 100 hectáreas afectadas. El gobernador Jorge Rey aseguró que estos incendios también son producto de acción humana. 90% de los incendios son provocados, son producto de la acción humana. Las que utilizan este tipo de mecanismos para acabar con nuestros recursos naturales y agotar la capacidad institucional. El gobernador añade que la ley contempla esto como delito y además impone medidas carcelarias de hasta 160 meses y multas de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Viviana Vargas, Blue Radio. 6 de la mañana, 25 minutos. A esta hora, en directo, situación en los cerros orientales de Bogotá, allí en el Cable. Felipe García. Sí, señor Néstor, se agrava la situación aquí en el Cerro del Cable, el incendio sigue ganando terreno y se puede decir que es mucho más grave que el que registrábamos al inicio de esta semana en la quebrada La Vieja. Muy complicado el humo, sobre todo ha tapado prácticamente media Bogotá y las llamas aquí en la montaña que siguen consumiendo vegetación son preocupantes. En algunos momentos, Néstor, incluso se logra ver el fuego desde varios puntos de la ciudad. Anoche, pues ayer, durante todo el día más bien hubo 81 descargas desde helicópteros y el avión de agua, descargas que pues han servido, Néstor, pero que no han mitigado las llamas. Los habitantes del barrio El Paraíso, que son los que tienen el incendio de frente, prácticamente ya están desesperados por el humo. Incluso algunos aquí nos han comentado que sus familiares han optado por salir de sus casas, por lo menos los que tienen la posibilidad, mientras que los otros siguen tapando ventanas desesperadamente, Néstor, para no seguir respirando este humo de la montaña. Y otra noticia de última hora, Néstor, y es que la CAR Cundinamarca acaba de declarar el estado de prevención por contaminación atmosférica en el municipio de Soacha, recordemos, ubicado al sur de Bogotá. Por ende, también se van a implementar medidas de restricción en la movilidad para mitigar la propagación de contaminantes. También se prohíbe el uso, dice la CAR, de todo tipo de quema controlada y se restringe la operación de las industrias que trabajan con calderas y equipos de base a carbón. Se agrava entonces el incendio acá en el Cerro El Cable, en los cerros orientales de Bogotá, Néstor. Ya regresaremos, Felipe, 6 de la mañana, 26 minutos. Si es grave lo de Bogotá, atención, y allí se ve la columna de humo que se funde con las nubes y se respira la mala calidad del aire. Es mucho más grave la situación en el Tuparro, que queda en Bichada, en ese margen izquierdo del río Orinoco, en donde arden decenas, centenares de miles de kilómetros, calcula la Fuerza Aérea Colombiana y autoridades regionales, que son 8.000 hectáreas de bosque de selva virgen que han sido consumidos allí en el oriente de Colombia. Carlos Andrés Pérez. Néstor, muy buenos días. Así es, el panorama es desolador en el departamento del Bichada y además preocupante porque este incendio forestal ya lleva por lo menos más de 5 días activo, pero por el difícil acceso que es de la zona, lo apartado que es del casco urbano del municipio de Cumarío en el departamento del Bichada, pues los organismos de socorro, bomberos y defensa civil no han podido ingresar todavía a atender este incendio que, como usted lo mencionaba, ya son más de 8.000 hectáreas afectadas y son hectáreas además de bosques nativos, bosques vírgenes, flora y fauna invaluable, no solamente para el departamento del Bichada, sino para el país, porque es en el Parque Natural El Tuparro. La situación es realmente preocupante. Hoy se espera que puedan ingresar organismos de socorro con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, porque por tierra se pueden demorar hasta 17 horas o 12 horas llegando hasta el lugar. La Fuerza Aeroespacial apoyará a los organismos de socorro y a las autoridades del Bichada para poder ingresar al lugar. Escuchemos a René García, quien es el director de gestión del riesgo departamental. En estos momentos está reunido todo el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con las indicaciones y asesorías por parte de nuestro Comité Departamental y también de la Unidad Departamental de Gestión y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Van a establecer próximamente el decreto de calamidad pública por urgencia manifiesta, dado el caso de que probablemente el municipio se desborde en capacidades próximamente y requieran del apoyo del orden departamental y del orden nacional.
y es que no tienen las capacidades en el departamento del Bichada, Néstor oyentes, para poder atender la magnitud de esta emergencia. Son más de 8.000 hectáreas afectadas y por supuesto requieren del gobierno nacional para que los acompañe y además los apoyen. No es suficiente. De hecho, hay voluntarios de la Defensa Civil colombiana del departamento del Meta que en las próximas horas pueden viajar hasta Cumarío Bichada para apoyar con estas labores de extinguir este incendio forestal. ¿Cuánto es por avión entre Meta y Bichada, Carlos Andrés? Néstor, exactamente del Meta al Bichada no tengo el tiempo exacto. Ayer cuando estaba hablando con el señor de gestión del riesgo y también con bomberos de acá del departamento del Meta, me decían a mí que del lugar del casco urbano de Cumarío Bichada hasta el punto se podían demorar por tierra por lo menos unas 17 horas por tierra, pero en helicóptero se podrían demorar cerca de 2 horas para llegar al punto donde están los incendios. Claro, es que le pregunto porque lo vemos como si fuera cerquita. Son 500 kilómetros de distancia entre el Meta y Bichada, que es un departamento, entre otras cosas. Obviamente allí no tienen bomberos y están urgiendo la ayuda nacional e internacional. 6:30, no solo allí en el Tuparro, se prendió también el fuego en el páramo de Las Hermosas, que queda en el departamento del Valle. Ya van 60 hectáreas de ese páramo, también con frailejones, por supuesto, que han sido consumidas por el fuego. Hugo Mario Palomar. Néstor, bomberos de varios municipios están llegando a esta hora al corregimiento Bolo Azul, esto es en el municipio de Pradera, al suroriente del departamento del Valle, para atender este incendio forestal de gran magnitud que comenzó hace casi 24 horas. El incendio ha consumido más de 60 hectáreas de páramo, el páramo Las Hermosas, que es un parque nacional natural ubicado allí en la cordillera central entre el Valle y el Tolima. Allí, además de frailejones, hay arbustos, musgo y pastos que están siendo consumidos por el fuego. Este es el páramo en donde se encuentran cantidad de fuentes hídricas importantes para municipios de la región. Allí está la Laguna Negra, la Laguna Las Mellizas y nacen los ríos Amay, Menima y Tuluá, entre otros. El incendio está creciendo con rapidez por los fuertes vientos y porque es muy difícil para los bomberos llegar hasta el foco de la conflagración. Por eso están pidiendo apoyo de los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana para evitar que el fuego siga propagándose. Francisco Tenorio es el secretario de Gestión de Riesgo del departamento del Valle. Incendio que es de difícil acceso, el año pasado lo tuvimos registrado en ese mismo punto, es muy precario, las unidades bomberiles tienen que llegar a pie, dejar sus carros en un sitio determinado y poder acudir a pie pues para poder liquidar este incendio que se está presentando en este momento. En efecto, hace 4 meses allí en esta zona del páramo Las Hermosas se registró un incendio forestal similar que tardó más de 20 días en ser controlado por los organismos de socorro. 60 incendios forestales se han registrado en estos primeros días del año 2024 en esta zona del departamento del Valle del Cauca, Néstor. Hugo Mario, gracias. Entonces, está prendido esta mañana Las Hermosas, está incendiado esta mañana Tuparro, se calmó el fuego en el páramo de Berlín, en donde ya están pensando en el plan de recuperación de esos frailejones, bueno, que se van a demorar décadas, casi siglos, en volver a alcanzar las alturas. Después de 400 hectáreas quemadas allí en el páramo de Berlín, todos estos páramos son fuentes de recursos hídricos y naturales. Javier Rodríguez. Néstor, pues precisamente durante 4 días ardieron frailejones, pinos y árboles nativos en el páramo de Berlín. Las llamas fueron controladas anoche, pero el panorama es desolador porque solo hay cenizas en 400 hectáreas que antes eran vida y agua. Fue necesario utilizar 6 helicópteros y una avioneta para descargar miles de litros de agua sobre las laderas y picos donde no podían llegar los organismos de socorro para apagar las llamas que iniciaron por un cortocircuito. Ahora viene el plan de recuperación. La zona tardaría por lo menos durante 5 décadas comenzar y que se recupere ecológicamente, como le explica la viceministra de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente, Tatiana Roa. Y hemos trazado unas líneas gruesas de trabajo para enfrentar todo el proceso de restauración del páramo, de los páramos de Berlín y de Santurbán afectados por este incendio. Tras declarar la calamidad pública en Santander, el gobernador Juvenal Díaz señaló que ya hay recursos para comenzar un plan de choque de recuperación, sobre todo del Valle de los Frailejones, destruidos en el páramo de Berlín. Y también hemos decidido mantener la capacidad y el alistamiento por lo que pueda pasar en los meses que nos quedan de verano o por el efecto del fenómeno del Niño.
Los habitantes de la vereda Ucatá, Néstor, son los más afectados por el incendio tras la destrucción de sus vecinos, los frailejones, y por la falta de agua en este momento porque el acueducto quedó calcinado. El alcalde de Tona, Jesús Gutiérrez. Y tengan la plena seguridad que la comunidad y nosotros, como mayor autoridad del municipio de Tona, vamos a defender el territorio y si se presenta algo, lo vamos a controlar. En este momento sigue activo, Néstor, en el sector del páramo de Santurbán, pero por los lados de los terrenos del departamento de Norte de Santander, un incendio muy cerca a Pamplona. Son cerca de 170 hectáreas destruidas, Néstor. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Varios males se están juntando en la crisis climática y ambiental en el país. El fenómeno del Niño sintiéndose con más fuerza que años anteriores, una temporada seca de la que ya había advertido el IDEAM y el gobierno, y una crisis climática que es innegable en el planeta entero, con fuerza en el continente donde estamos, en América, y mucho más en América Latina. No es coincidencia que así como en Colombia, en al menos 4 países más, esta semana se hayan batido récords de calor y altas temperaturas. En el caso de Colombia, el IDEAM revela en su última predicción climática que el mes que comienza la próxima semana, es decir, febrero, será el mes de menos lluvias en los últimos 30 años en Colombia. Una tendencia que se espera sentir con fuerza. En el Caribe colombiano, una reducción del 80% en las lluvias, en la región andina 60% y en el Pacífico lloverá 50% menos que en jornadas o en meses de febrero de años anteriores. Lo grave, el IDEAM reconoce la incertidumbre asociada con este fenómeno del Niño y por eso comienzan a levantar la mano desde varios sectores. Empieza la preocupación en el agro colombiano por lo que eso significa para cultivos y al final para el bolsillo de todos, porque empezarán a encarecerse productos de la canasta familiar, pero también se levanta la mano por el desabastecimiento de agua para el consumo humano y la sequía propia de muchos acueductos en Colombia. Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Magdalena y Boyacá son las ciudades y las regiones que por ahora están experimentando la mayor sequía. En estos departamentos y sus ciudades ya empieza a faltar agua potable o comienzan a hacer cortes de agua para garantizar que febrero, que será el mes de menos lluvias en 30 años, y eso es importante insistirlo, todos sepamos que hay que ahorrar agua. El IDEAM finalmente dijo que el fenómeno del Niño podrá extenderse hasta el mes de marzo de este año, pero hace otra explicación. No significa que la sequía o la temporada seca termine en marzo. En ese momento iniciarán lluvias parciales y el clima podría normalizarse entre junio y julio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. Crece la preocupación pues por los efectos económicos del fenómeno del Niño y el impacto de las altas temperaturas en los alimentos y la energía, 2 sectores históricamente muy golpeados por este fenómeno climático, con voraces consecuencias sobre el costo del mercado, las facturas de energía, la carestía y, en una palabra, sobre el bolsillo de todos los colombianos. De un lado, con agricultores y ganaderos lanzando alertas por las cuantiosas pérdidas, como Fedegan, la Federación Colombiana de Ganaderos, calculando pérdidas de 122.400 millones de pesos desde diciembre, producto de los daños en las praderas, las altas temperaturas, las heladas en las madrugadas, las dificultades de acceso al agua y los cambios en el clima, ocasionado la muerte así de 9.000 bovinos en 45 días, lo que ha afectado también 2.5 millones de hectáreas dedicadas a la producción de estos animales, obligado a desplazar más de 308.000 bovinos, disminuido en 1.9 millones de litros la producción de leche y dejando pérdidas diarias por 2.351 millones de pesos para dicho líquido, impactando principalmente regiones como la Andina, Caribe, Llanos
extremos orientales y aumentando las presiones, ojo con esto, de precios hacia arriba de la carne, leche y quesos, como el queso costeño, por ejemplo. En este momento alrededor de los 26.000 pesos el kilo, pero con proyecciones de terminar marzo por encima de los 30.000 pesos. Alimentos nuevamente al alza, tras un año donde por fin habían disminuido el ritmo de aumentos, terminando el año pasado con una inflación de alimentos que estuvo en el 5%, es decir, prácticamente la mitad de la inflación generalizada que terminó en el 9.28%. Malas noticias para el bolsillo de 50 millones de colombianos que hacen mercado, quienes también se enfrentan a incrementos en el precio de las hortalizas, fundamentalmente lechuga, cebolla, puerro, brócoli, coliflor, acelga, espinaca y frutas como las fresas y como los arándanos, cuyos cultivos también se están dañando, como está sucediendo en toda la sabana, a lo que se suma la enorme preocupación por los cultivos de arroz, plátano, caña de azúcar, yuca y papa, así también como los cultivos de pesca y silvicultura. Menores lluvias que impactan también el bolsillo vía tarifas de luz más altas debido a unos embalses hídricos cada vez más vacíos, actualmente en el 60% de su nivel, según cifras de XM. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 40 minutos. Comenzó este jueves en la Corte Suprema de Justicia la votación para elegir a la nueva fiscal general de la Nación, lo que sin duda será un hecho determinante para el gobierno del presidente Gustavo Petro. En las 3 votaciones realizadas en la sala plena de este jueves, ninguna de las 3 integrantes del listado de aspirantes logró los 16 votos mínimos requeridos para ser elegida como nueva fiscal general. De hecho, la mayoría de los magistrados decidieron votar en blanco. Según se pudo conocer, de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro, Amelia Pérez Parra fue quien estuvo más cerca de la cifra necesaria de votos. En una de las rondas alcanzó 9 sufragios. En segundo lugar estuvo Luz Adriana Camargo. Ella tiene resistencias en la Corte, según se pudo establecer por su cercanía con el ministro de Defensa Iván Velázquez. Y en tercer lugar en las votaciones quedó la exfiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, quien, según se conoció, no obtuvo ningún voto en las 3 rondas adelantadas este jueves. Ante este escenario, la Corte se volverá a reunir en sala plena el próximo 8 de febrero para intentar elegir fiscal general. Ese día se convertirá en la última oportunidad que tendrán los magistrados de elegir fiscal antes de que se termine el periodo de Francisco Barbosa, que culmina el próximo 12 de febrero. En caso de que la Corte no elija fiscal en la próxima sala plena del 8 de febrero, inevitablemente tendrá que asumir la actual vicefiscal Marta Yanet Mancera como fiscal general encargada, a pesar de las críticas del presidente Gustavo Petro, quien en privado considera que Mancera, fue la responsable de impulsar el proceso contra su hijo Nicolás por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En ese escenario es clave el respeto por la independencia de poderes. La Corte Suprema de Justicia ha decidido avanzar sin presiones hacia la elección de la próxima fiscal general de la Nación y por ello el Ejecutivo tendrá que esperar pacientemente la decisión de la mayoría de los 23 magistrados y por lo tanto tendrá que trabajar de manera armónica con Marta Mancera en caso de que llegue a asumir como fiscal general durante algunas semanas o algunos meses. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 de la mañana. Mientras el país ocupaba toda su atención en el desastre producto de los incendios, pasaba desapercibida una escabrosa declaración que recibió la JEP. Tiene que ver con los años 1999 y 2003, que fueron años oscuros y de terror en la cárcel La Modelo en Bogotá. La confesión es de William Gacharná, quien fue director de ese penal en esos años y confirmaría lo que allí ocurrió a manos de grupos paramilitares. Fue un testimonio crudo y escalofriante del horror que las AUCE aparentemente hicieron para convertir La Modelo en un centro donde se cometieron desapariciones forzadas, torturas, asesinatos e incluso en un cementerio, porque habría restos humanos allí enterrados en los suelos y túneles para que se volaran algunos presos. Muchos de esos crímenes por orden del paramilitar Miguel Arroyave y sus jefes del bloque Centauros y del bloque Capital, en medio de vendetas y en medio de ajustes de cuentas. Cada confesión en la JEP era más macabra que la anterior, algunas de ellas apuntando a que a los torturados los sometían incluso a otros vejámenes, los metían en contenedores con ácidos
detenidos para desintegrarlos y que había incluso una microempresa promovida por los paramilitares de embutidos, salchichones, carne de hamburguesa que era mezclada, esa es la confesión, con carne humana. Eran épocas duras del conflicto en lo que en particular esa cárcel tenía bandos y era dominada en un ala por las FARC y en otra ala por las AUC, con el permiso de Gacharná que tenía sueldo de estos grupos ilegales. Se mete en la discusión el presidente Gustavo Petro en este capítulo del horror de la guerra, en el que él particularmente está apasionado, diciendo que llegamos muy lejos en este conflicto. La verdad es que hemos llegado lejos en este de los paramilitares, pero también en el de las FARC, y esa confesión en la JEP es la puerta de entrada para esa jurisdicción a la cárcel modelo, a buscar pistas de este relato escabroso al que Gacharná deberá aportarle pruebas contundentes por la gravedad. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio, y hoy les traigo una noticia bailando. Imagine a YouTube y la inteligencia artificial juntas haciendo música. YouTube promete un uso responsable con sistemas de seguridad líderes en la industria. ¿Ha oído hablar de YouTube Music AI Incubator? Es una alianza con Universal Music llena de estrellas musicales. Artistas como Anita y Juanes y muchos más se unen para explorar la inteligencia artificial a través de la música. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. 45 minutos, Felipe, hay una noticia urgente. Transmilenio, el gobierno de Bogotá, le tocó al alcalde Galán y a su equipo lidiar con esta crisis. Están anunciando en este momento, Felipe, que unifican tarifas de Transmilenio, las rutas troncales, las rutas distritales, las zonales, todo queda en 2.950 pesos, todo 2.950, y tarifas congeladas a partir de hoy hasta nueva orden. Buena noticia, Mara Consuelo. Pues lo que, usted que fue gerente de Transmilenio. Lo que pretende esto es incentivar el uso del transporte público, entre otras cosas para mejorar la calidad del aire, porque usted sabe que en la medida en que más gente usa el transporte público, que ya en su mayoría es a gas y hay cerca de 1.500 buses eléctricos, pues se garantiza que haya menos material particulado en el aire. Entonces, para los bolsillos de los que se transportan en Transmilenio, sin duda es una buena noticia. Pues que son diariamente. Pero que son 2 millones de viajes diarios, Néstor. ¿Cuántos millones? 3 millones, ¿no? No, son 4. 4 millones. Entre zonal y troncal. Personas. Entre zonal y troncal son 4 millones entonces, de viajes. El valor para anotar aquí. Entonces si le recuerdo. Como hay dos tarifas diferentes, sí, una para troncales y otra para zonales, todo queda en 2.950 pesos. 2.950 pesos. Que además hay transbordos, ¿no? Recordemos que con la tarjeta la gente tiene... El transbordo no es cero. Exacto, transbordo cero y una ventana de 90 minutos. O sea, un viaje de 90 minutos lo puede hacer sin pagar otro pasaje. La gran pregunta es de dónde va a salir la plata para tapar el gran, gigantesco hueco fiscal que hay y que el alcalde Galán advirtió desde su llegada y que el gobierno del presidente Petro, según nos dijo Néstor, pretende llenar con un nuevo impuesto. Una sobretasa en el recibo de servicios públicos. Estaban pensando. De momento, a ver, Ricardo, no se me anticipe. De momento estamos en que congelan tarifa de Transmilenio en Bogotá. Que sin duda es una buena noticia, que es, Néstor. A ver, es cierto que es una buena noticia, porque no sube. Incentivar. Dicho de otra manera, Luis Ernesto, no sube este año Transmilenio. ¿Durante cuánto tiempo van a poderlo sostener así? No se sabe. Ahora, estas decisiones, o no por ahora. Estas decisiones suponen, por supuesto, que lo que no se recibe por Transmilenio toca financiarlo de alguna manera.
O sea que se aumenta financia el del subsidio. presupuesto distrital y del presupuesto de la Nación. Mire, Néstor, en los últimos 4 años, aunque la Nación no tiene una partida destinada a los transportes masivos de las ciudades, ha tenido que meterla en los presupuestos generales de la Nación. En el año de pandemia metieron más de 1 billón de pesos y cada vez se vuelve una discusión donde la Nación pone entre 650 mil millones, 800 mil millones de pesos para Bogotá y el resto de los 1.5 billones de déficit lo pone el distrito. Entonces, claramente, esta decisión, que creo que es buena para los bolsillos de absolutamente todos los trabajadores de Bogotá que utilizan Transmilenio, que como dice María Consuelo, va a ayudar a que se use más el Transmilenio y se busquen menos alternativas como las motos, que creo que también es una buena medida. Luis Ernesto, me preguntan aquí los oyentes. Felipe, los zonales son los buses azules del sistema integrado de transporte, ¿de acuerdo? Que se conocen también como los SITP. Los verdes, los zonales, los azules, quedan, eso suben un poquito. Azules, verdes, de varios colores. Están subiendo 200 pesos, estaban en 2.750, quedan en 2.950 a partir de hoy. Son multicolores, hay hasta naranjas, de todos los colores son hay los naranjas, zonales. sí, hay de varios colores, de acuerdo. Bueno, entonces sí, los multicolores quedan a 2.950, los troncales, que son los rojos, los de Transmilenio y el rojo, esos se mantienen a 2.950. ¿Es sido claro? Sí, totalmente claro, Néstor, pero yo creo que primero eso ojalá sirva en algún momento para que la gente deje de bajarse del Transmilenio a pasar a métodos de transporte individual, especialmente la motocicleta, ¿no? Vamos a ver si ese congelamiento de las tarifas sirve para eso, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es totalmente claro y me alegra, digamos, esta señal que da el gobierno distrital, porque algo tiene que estar pensando para solucionar el problema del subsidio y eso no puede ser otra cosa que fuentes de financiación distintas a la tarifa que conduzcan a que usted, por alguna razón, porque es estudiante de un colegio, porque es beneficiario de un subsidio, porque es mayor de no sé cuántos años, porque es menor de tantos otros, por la razón que sea, tenga una tarjeta en su bolsillo que le permita moverse en su ciudad sin tener que estar pagando cada vez que se monta un bus. Eso tiene que ser el camino. Pero como, dice usted, este es el primer paso para llegar a tarifa cero. Pues sí, a un mecanismo de tarifa cero que permita que se financie con otros mecanismos, que si usted es trabajador de una empresa, en vez de que le paguen el subsidio de transporte en dinero, le den una tarjeta que le permita moverse ilimitadamente a través del sistema. En fin, hay distintos mecanismos. Claro, hay dificultades también, porque entre otras cosas hay unos compromisos jurídicos con unos contratos y un sistema de recaudo y unas cosas que hay que ir cambiando, porque el sistema actual, esperando que la gente pague y además montando un ejército para evitar que la gente se monte sin pagar, pues no está siendo eficiente. Bueno, vamos a ver, de momento, yo no sé si esto sea el primer paso hacia una gratuidad en el sistema de transporte de Transmilenio. No, yo no lo sé, Néstor, pero yo más bien estoy en la tesis de María Consuelo. Yo creo que es un tema que tiene que ver con la emergencia ambiental que estamos viviendo, porque si usted suma la decisión del pico y placa del solidario y del pico y placa los sábados a esta, pues lo que está tratando de hacer es incentivar que se use más el transporte público. Sí. Es lo que yo creería, ¿no? Entre otras cosas, porque el esfuerzo que se ha hecho recientemente en Bogotá en los últimos años por renovar la flota tiene una injerencia clarísima en una mejor calidad del aire, porque la mayoría de los buses troncales son a gas y, como les decía, ya en el zonal, en el SITP, que son cerca de 9.000 buses, ya hay muchos 1.500 eléctricos y un gran número de buses a gas también. De momento espero ver este vaso medio lleno, de la siguiente manera, Felipe. Hoy pasar de un bus azul del sistema integrado de transporte al rojo, al troncal, vale 200 pesos. Entonces aquí se está creando también una conexión aún más profunda, porque va a ser un modelo gratuito. En segundo, saludo a la gerente de Transmilenio para que nos explique el tema de las nuevas tarifas. 6 de la mañana, 52 minutos. Señor Ricardo.
No, solamente para complementar que esto en gran parte del mundo funciona de esa forma. El sistema de transporte está interconectado. Los buses y el metro, aquí pues obviamente todavía no lo tenemos, pero sí funciona de esa forma. Es gratuito el paso de uno a otro. No hay que hacer Ricardo, aquí está un pago adicional. Para quienes quieran aclaraciones, aquí está la gerente de Transmilenio, es la doctora María Fernanda Ortiz. Doctora Ortiz, buenos días. Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la llamada. No, gracias a usted por atendernos. Quisiera preguntarle cuál es la decisión que acaban de tomar sobre tarifas de Transmilenio en Bogotá. La decisión es congelar la tarifa troncal en 2.950 y unificarla con la zonal, lo que significa que hoy nuestros usuarios van a poder disfrutar de transbordos a 0 pesos con esta tarifa unificada. Esto cuenta con un pacto de corresponsabilidad ciudadana del compromiso de nuestros usuarios de pagar su tiquete. Ah, ok, ese es el componente de colados del que no habíamos hablado. Sí, básicamente, doctora Ortiz, me está confirmando usted la información que le estaba anticipando yo a los oyentes de Blue Radio. Entonces, vehículos del Transmilenio, del transporte público zonal, los azules y los naranjas y los verdes, esos también quedan en 2.950, ¿verdad? Sí, Néstor, todos los componentes del sistema, incluido el cable, que hoy también está a 2.950, es decir, la tarifa del cable se congela a 2.950 y se unifica con todos los demás componentes, dejando una tarifa unificada de 2.950 para los usuarios. Ok, todo en Bogotá queda a 2.950. ¿Y durante cuánto tiempo se congelan las tarifas, doctora Ortiz? La idea, Néstor, es que este pacto de corresponsabilidad con los usuarios que hoy nos permite mitigar el impacto del transporte en las finanzas de los usuarios, que cuenta con el compromiso de los ciudadanos de pagar su tiquete, lo estemos revisando de manera permanente y de acuerdo con los resultados y el análisis que podamos hacer, nos permita mantener esta medida durante todo el año, con la tarifa congelada en 2.950. Ah, durante todo el año. Ahora, ¿me explica un poquito lo del pacto de corresponsabilidad? Creo que eso tiene nombre propio, es decir, si se mantienen las tarifas como están, si no suben, ¿usted espera que disminuya el número de colados? Así es, Néstor. Hoy estamos contando con ese compromiso de la ciudadanía de pagar el tiquete. Juntos queremos conseguir la sostenibilidad del sistema integrado de transporte público. Nosotros como administración distrital estamos haciendo este esfuerzo adicional para poder congelar la tarifa en 2.950 y contamos con ese aporte de los ciudadanos del pago del tiquete. Sí, doctora Ortiz, de todas formas, esa corresponsabilidad tendrá que verse reflejada en que la gente efectivamente pague el tiquete, pague el pasaje y se disminuyan las cifras de colados. ¿Tienen ustedes una previsión de cuál debería ser al final del año el balance fiscal para que sea efectiva esa corresponsabilidad, para que ustedes puedan evaluarla de manera positiva? Néstor, hoy transportar un pasajero en el sistema Transmilenio cuesta 5.500 pesos. En 2023 había proyectado una tarifa al usuario de 3.100 y hoy estamos definiendo la tarifa unificada con transbordos a 0 pesos en 2.950. Ese es el esfuerzo que pedimos a la ciudadanía en el Pacto Ciudadano y es que con el pago del tiquete nos permitan mantener ese esfuerzo que hace la administración distrital. Adicionalmente, tenemos un presupuesto de 3.077 billones que cuenta con un aporte de la nación de 825.000 millones. La idea es que entre todos logremos la sostenibilidad del sistema integrado. Sí, doctor Ortiz, ¿cuánto cuesta la decisión de congelar el pasaje de Transmilenio? Esta determinación que ustedes anuncian hoy desde la Alcaldía de Bogotá, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto les dan los números? La idea, Néstor, es que este esfuerzo adicional se cubra con un aumento de los ingresos por la reducción de la evasión. Por eso, les repito, contamos con ese esfuerzo de la ciudadanía y con ese compromiso del pago del tiquete. Confiamos en que la ciudadanía de verdad se comprometa y pague su tiquete. Sí, doctora Ortiz, pero discúlpeme que no le entiendo. Dejar de aumentar tarifas en Transmilenio este año, el valor de esa decisión es de cuánta plata estamos hablando. Néstor, en el año estamos estimando que ese valor adicional que, le repito, esperamos
podamos cubrir con este pacto ciudadano es de alrededor de 150.000 millones en el año. Por eso este pacto lo vamos a estar revisando, monitoreando y esperamos que podamos mantener esta medida. Que no reciben ¿quiénes? ¿Los operadores de Transmilenio o el distrito? Eso es un esfuerzo adicional del distrito, Néstor. Como le decía, hoy mover un pasajero en Transmilenio cuesta 5.500 pesos en promedio, congelando la tarifa y unificándola en 2.950. Eso es un esfuerzo que hace el distrito por no trasladarle el costo total de mover los pasajeros a los ciudadanos, a los usuarios. Entonces es un esfuerzo adicional del distrito. Ok, doctora Ortiz, si hubiera habido aumento, ¿hubiera sido de cuánto? ¿Más o menos del 10, 12% niveles de inflación? Lo que se proyectaba en el 2023, Néstor, era una tarifa unificada en 3.100 y hoy la estamos dejando en 2.950. ¿Y qué pasa cuando el ministro de Hacienda y Minas decidan comenzar a subir el precio del diésel, que actualmente hoy paga un galón a 9.300 pesos y que debería quedar, si se quita todo el subsidio, en 15.000 o 16.000 pesos? ¿Cuál sería el impacto para ustedes y qué tan sostenible es este congelamiento? Y por lo demás, ¿qué porcentaje de la flota sigue siendo a diésel? Es una de las cosas y de las razones por las que las tarifas de transporte público tienden a revisarse anualmente, y es porque efectivamente los insumos para operar el sistema integrado de transporte público se incrementan. Por eso les menciono que estaremos todo el tiempo revisando los resultados de este pacto con la ciudadanía que estamos haciendo hoy, este compromiso desde la administración distrital, que esperamos también lo hagan los usuarios con el pago del tiquete. Doctora Ortiz, pero fíjese que muchos están preguntándose qué tan responsable es esta medida, porque 159.000 millones de pesos, que es el esfuerzo adicional que va a hacer el distrito, juntándolo con el hueco fiscal de 3 billones de pesos, ¿es sostenible? ¿Eso sí es posible? ¿No afecta definitivamente las finanzas de Transmilenio? Tenemos un presupuesto aprobado hoy de 3.077 billones. Ese presupuesto cuenta con los aportes del distrito y de la nación. De la nación se espera, que es un aporte también y un apoyo que esperamos de parte del gobierno nacional, es de 825.000 millones. Entonces, nuestro sistema hoy, que es un sistema que va a quedar integrado con tarifa unificada, transbordo a 0 pesos, más sostenible ambientalmente, ya estamos con un componente de buses eléctricos de alrededor del 15% de la flota, que es muy importante en términos ambientales. Ese sistema entonces cuenta con ese presupuesto aprobado y el esfuerzo de todos, incluyendo el aporte de la nación por los 825.000 millones, el aporte de la ciudadanía en el pago del tiquete y un aporte distrital para poder cubrir ese presupuesto anual. Sí. Doctora Ortiz, una última pregunta. ¿Hay algo que usted sepa que no sabemos nosotros? ¿Qué la hace pensar a usted o qué hace pensar al gobierno de Bogotá que bajando o congelando la tarifa, congelando la tarifa de Transmilenio, baja el número de colados? Néstor, nosotros contamos con ese compromiso de la ciudadanía porque hoy estamos ofreciendo un sistema completamente integrado que le permite a los usuarios viajar desde y hacia todas las partes de la ciudad a un menor costo con esos transbordos a 0 pesos, más sostenible ambientalmente con esta flota de 1.485 buses eléctricos. Entonces esperamos que la ciudadanía aproveche estos beneficios, que además personalice su tarjeta y pagando su tiquete pueda contar con esos 2 viajes a crédito, que pueda recuperar su saldo si pierde la tarjeta y puedan tener una mejor experiencia de viaje. En ese sentido, contamos con ese compromiso ciudadano con el pago del tiquete. Vale, es María Fernanda Ortiz, la gerente de Transmilenio, 7 de la mañana, 2 minutos, sobre congelamientos desde hoy en tarifas de Transmilenio. Bueno, sube un poquito el componente de Transmilenio, del sistema integrado de transporte, sube 200 pesos, se elimina el transbordo entre unos y otros y queda todo el transporte, incluyendo el cable unificado, a 2.950 pesos. Doctora Ortiz, muchas gracias. Gracias a usted, Néstor. Muchas gracias por la llamada. Hasta luego. La gerente de Transmilenio, Felipe, como acaba de escuchar usted, insistiendo mucho en el tema del pacto que deberíamos tener alrededor de las nuevas tarifas. Sí, a mí me parece loable la decisión que está tomando la administración distrital, pero de lo que estoy casi seguro, Néstor,
es que los colados se van a seguir colando. Que María Consuelo tiene las cifras, no sé cuántos son al día, 200.000, 300.000, casi 600.000 colados diarios, Felipe. Van a seguirse colando, así no les cobren, Néstor. Es que hay una cultura... Sí, es el 15% de los viajes que no pagan, que va de... ¿Y hablaste de 4 millones de viajes? Sí, hay 4 millones de viajes, Felipe, el 15% da eso, 600.000 personas. Dicen que una de las causas... No van a dejar de colarse porque es la cultura del avivato. Es la cultura... Eso vale... ¿no? Es la cultura del todo vale. Y ya los hemos visto, a la señora esta... metida por debajo de una puerta, luego una señora, una adulta mayor, otro muchacho que estamos viendo ahora en la imagen en YouTube, que logró subirse hasta por los techos de la estación. Pero una de las causas de colarse... El que se cuela, Néstor. Olvídense. Sí, Felipe, eso vale... El pacto ciudadano es la presunción de